Bienvenidos a Nexprint 2023. Es un gusto, un placer estar con todos ustedes nuevamente, igual que lo hicimos el año pasado. Mi nombre es Héctor Yáñez, soy el director de la división gráfica de Fujifilm de México. Y para esta edición me gustaría hablarles de flexografía. Ya ven que en el mercado de las artes gráficas, una de las características principales es que hay muchas modalidades de impresión, muchas técnicas para ser impresos y cada una tiene su propia aplicación o su nicho donde es realmente redituable o tiene algunas ventajas técnicas. Así que esta vez vamos a hablar de flexografía, ya que en parte a consecuencia de la pandemia, la flexografía se ha ido posicionando como yo creo que el área de mayor crecimiento dentro del mercado gráfico. Y para ello vamos a comenzar platicando qué es la flexografía para aquellos visitantes que no están tan familiarizados con ellos. Flexografía es otra técnica de impresión que, a diferencia de offset, es más flexible. De hecho, el nombre de flexografía viene de la placa, que es una placa de un polímero plástico, y es muy útil para imprimir sustratos que no serían fácilmente o de plano imposible de imprimir en offset. Por ejemplo, en offset podemos imprimir fundamentalmente cartón plegadizo, papel, pero no podríamos imprimir plásticos, porque la tinta de offset requiere ser absorbida por el sustrato para que seque. Flexografía, en cambio, usa tintas que son mucho más líquidas y están mejor diseñadas para impresión en películas plásticas, en sustratos muy delgados, en sustratos no porosos, en los cuales la tinta no es absorbida por el sustrato, sino que seca de alguna otra manera, y vamos a ver más en detalle eso, porque hay varios tipos de tintas. Ahora, flexografía es una tecnología muy usada, se ha ido especializando en 4 áreas, las 4 consideradas en empaque. Una, el empaque flexible, es decir, las bolsas de plástico que ustedes ven, frituras y demás, por ejemplo, es un ejemplo de empaque flexible. Otro nicho importantísimo para esa industria es la impresión en etiquetas, que puede ser etiquetas en papel, en cartón, en plástico, etc. Otra, las impresiones en cartón corrugado, por su grosor no es viable imprimirlas en offset. Y por último tenemos la impresión en cartón plegadizo, que eso también se puede hacer en offset. Entonces ese es el nicho de aplicaciones que usamos en impresión flexográfica, y como pueden ver el rango de aplicaciones es extremadamente amplio, por lo cual amerita que platiquemos un poco cómo funciona, cómo se hace, las tendencias que hay en el mercado y algunos consejos que les puedo ofrecer de eso. Entonces, en flexografía, como técnica de impresión por sí sola, tiene ciertas características propias en su preprensa y en la prensa. Vamos a hablar de las dos. Preprensa, al igual que en las otras áreas de impresión, nos referimos a cómo obtenemos la placa, que es la que va a llevar la imagen, que es lo que se va a cargar en la prensa y finalmente obtendremos el impreso ahí. En el caso de flexografía, la preprensa es extremadamente más complicada que la preprensa en offset. Empezando con la placa. La placa es de un material flexible, con cierto grosor, y lo que buscamos es tener la imagen o las partes que van a transferir tinta al sustrato resaltadas. Imagínenselo como una especie de un sello de goma. Así que el objetivo de la preprensa es obtener precisamente esa placa así. En este diagrama vamos a ver cómo son los diferentes pasos para obtener una placa de flexografía. En este caso vamos a hablar del proceso digital, que es el que está ganando mucho más popularidad en el mercado. El primer paso consiste en hacer una exposición por la parte trasera de la placa. ¿Por qué? Porque toda la placa es muy suave, pero es sensible a la luz ultravioleta, a la luz UV. Cuando la luz UV incide sobre el polímero o el fotopolímero, como también se le llama, inicia una reacción química que hace que ese plástico se ponga duro, haga unas cadenas moleculares llamadas polímeros y se haga duro. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente, el primer paso, es hacer una exposición por la parte de atrás, es decir, la parte trasera de la placa va a tener que estar endurecida hasta una cierta profundidad. Eso se le llama el piso. Para eso nada más se requiere una fuente homogénea de luz UV que incida por la parte trasera de la placa, y eso se le llama exposición trasera. Después, por la parte frontal de la placa, vamos a ver que hay una película negra que le llamamos película LAM o película LAM, que es de una sustancia que es ablativa, sensible al infrarrojo. Es decir, un rayo láser infrarrojo, al ir incidiendo sobre esta película negra, la vaporiza
la desaparece y van quedando como espacios en blanco. Imagínense como que vamos a hacer un negativo sobre la placa. Entonces la placa, que ya está previamente expuesta por la parte trasera, se monta sobre un CTP y con un rayo láser, en este caso infrarrojo, se va a ir dibujando la imagen. Lo que va a hacer es que la imagen va a ir borrando o evaporando la parte negra de esta película, con el resultado final de que tenemos como una especie de negativo. Es decir, la película negra va a tener ventanas que corresponden a la imagen. El paso 3 ahora, sacando la placa del CTP, consiste en exponerla con luz, en este caso UV, para que pase por las ventanas estas que abrimos y empiece a endurecer el material. Como solo va a entrar en las partes que quedaron abiertas de la película negra, pues va a ir endureciendo solamente las partes de la placa que van a transferir la imagen. Eso le llamamos exposición principal y también toma un cierto tiempo, pero es básicamente luz UV homogénea que va a ir incidiendo sobre la película, sobre la placa. Una vez que este proceso ya está listo, ahora lo que tenemos que hacer es remover las partes de la placa que no se endurecieron porque no le incidió la luz UV. Ese proceso se le llama coloquialmente lavado, aunque realmente se trata de una especie de revelado. Es decir, vamos a quitar la parte del polímero que no nos funciona y nos quedaremos solamente con las partes que llevan imagen. Esto se hace en un equipo llamado lavadora, en el cual con un cepillo y una sustancia química se empieza a tallar la superficie de la placa, de tal manera que las partes de la placa que no se endurecieron se disuelven y se remueven, y el resultado final es una especie de, como un sello de goma, es decir, queda en relieve nada más con material endurecido lo que va a tomar la imagen. El siguiente paso es secarla. En este caso, en el más común, como lo vamos a ver más en detalle, que se revelan con solvente, la placa absorbe parte de ese solvente y se distorsiona un poco en sus dimensiones. Entonces hay que secarla, hay que poner en un proceso para que esas moléculas de solvente que quedaron atrapadas en la placa salgan de ahí, y aparte para que la placa quede seca de la sustancia química en la cual se hizo todo el revelado. Eso se hace nada más con aire caliente que se le hace pasar sobre la placa, pero puede ser un proceso que puede durar hasta 1 hora o más. Y finalmente, la parte última de este proceso incluye irradiarla con otro tipo de luz UV, que es una etapa que le llamamos el acabado o el terminado, que es para terminar de endurecer la placa y dejarla ya lista para que entre a prensa. Ahora, en la tecnología actual existen varias formas de hacer el revelado de la placa. Depende, claro, de la composición misma de la placa, y la más común, como ya se los mencioné, es el revelado con solvente. Es el método más usado en el mundo, y básicamente el solvente, imagínense con una especie de un thinner, es el químico que va a remover las partes de la placa que no vamos a usar. Es un proceso que ya tiene años, está muy establecido en el mercado, la calidad es bastante buena, pero tiene la gran desventaja de usar solvente, que como todos sabemos es un contaminante fuerte. Es un insumo porque finalmente parte de ese solvente se usa por la placa, parte se contamina con lo que se disuelve de la placa, así que se necesita reponerlo con cierta periodicidad. Pero su principal desventaja, creo yo, radica desde el punto de vista del operador. El solvente tiene un olor fuerte, agresivo, y finalmente debe ser dañino a la salud. Pero es el proceso más usado en todo el mundo para el revelado de las placas de flexografía. Sin embargo, no es el único. Hay otra técnica, también tiene algunos años ya de existir, que se llama el revelado térmico, en el cual, en vez de meter la placa en una sustancia química para remover las partes que no están endurecidas, se les aplica calor. Se monta en otra máquina, se calienta la placa y se pone en contacto con un rodillo también caliente con un trapo. Este trapo absorbe la parte ya medio líquida de la placa que no se endureció, y de esa manera lo remueve. No lleva ningún químico, pero sí lleva ese trapo. Como desventajas, tiene un alto consumo de energía porque hay que calentar la placa, hay que calentar el rodillo con el trapo. Involucra un consumible que es el trapo, que finalmente se absorbe toda esa placa de polímero. No se puede reusar, queda saturado completamente de esta parte derretida de la placa, y como les decía, requiere un equipo adicional. Sin embargo, es una manera de obviar el uso del solvente y no ser tan dañinos con el ambiente.
Y hay otra alternativa también de unos años para acá, que es el revelado con agua, en el cual la composición química de la placa se hace de cierta manera que ahora sea soluble en agua y no soluble en solvente. El procedimiento es exactamente el mismo que hemos visto antes, es decir, se mete en un baño para que con un cepillo se remueva estas partes de la placa que no se endurecieron, pero ahora en vez de solvente está usando agua con algún otro aditivo, que incluso en ciertos casos puede ser jabón con agua. Eso tiene la inmediata ventaja de que es un insumo extremadamente barato, el agua o el jabón. No es contaminante como el solvente, no despide malos olores, no es corrosivo, entonces tiene ventajas bastante claras para el revelado. Y esa es de las tendencias nuevas que hay en la industria, porque el objetivo del revelado finalmente es deshacernos de las partes de la placa que no llevan imagen. Ahora, hay otro tema que no hemos mencionado todavía, y aparte del revelado y aparte de la forma como se expone la imagen en la placa, es la forma en que se hace la polimerización, es decir, cómo la luz UV va endureciendo la placa. El proceso químico es simple, simplemente la acción de la luz UV genera una reacción química y se va poniendo dura la parte esta de la placa. Sin embargo, en general, en la gran mayoría de las placas que hay, este proceso es afectado o interrumpido por el oxígeno que hay en el aire, en el medio ambiente. Eso hace que, en este caso de las placas digitales, la reacción del oxígeno genera que la punta de estas partes que se van quedando sean redondeadas. Entonces se le puede llamar que los puntos llevan puntas redondeadas. Imagínense lo que sea como una especie de montañita. Finalmente todos los puntos van a ser resaltados o están en relieve, pero el oxígeno va a causar que la punta sea redondeada. Esto a su vez, a la hora que se aplica sobre la placa, va a generar un fenómeno llamado ganancia de punto, es decir, el punto no va a salir correctamente sobre el impreso. Entonces, en la industria se han tomado ciertas medidas para impedir que el oxígeno que está presente en el medio ambiente afecte este proceso. Y eso se ha hecho de varias maneras. Una de ellas es ponerle una mica, es decir, una vez que ya está la placa lista, antes de irradiarla con la luz UV, se le pone una mica transparente para que sirva como una barrera y el oxígeno o el medio ambiente, la atmósfera no esté en contacto con la placa y así la polimerización se haga sin el obstáculo del oxígeno. ¿Qué desventaja tiene? Que hay que poner esta mica, pegarla perfectamente bien, que no queden arrugas, que no quede aire atrapado, etc. Es un proceso relativamente controlado, pero involucra usar un insumo adicional. Otra forma de hacerlo es inyectar un gas inerte dentro de la máquina que está haciendo la exposición para que no haya oxígeno por ahí. Pero como se pueden imaginar, también es un proceso caro. Hay que tener tanques, en este caso se usa nitrógeno, para inyectar nitrógeno y tener una atmósfera de nitrógeno con cero oxígeno, y así el oxígeno no afecta a esto. Todo eso surge, les digo, por la sensibilidad que hay de la placa al oxígeno en el proceso de polimerización. Así que una alternativa más es también más simple, es diseñar el compuesto del que está hecho la placa para que no sea sensible al oxígeno. Y de hecho eso también ya se ha hecho con placas que están hechas en base a caucho, de tal manera que no necesitan la mica y el oxígeno que hay en el medio ambiente no afecta para nada la polimerización. Entonces el resultado final son puntos de punta plana. Imagínense que cada punto es una especie de un cono en que la parte de arriba está perfectamente plana en vez de redondeada. Así que a la hora que se aplica presión para hacer el impreso no se va a distorsionar. Para entender el proceso de impresión flexográfica, hice este diagrama que ustedes pueden ver, en el cual se muestra cuál es el proceso. De hecho, se dice que al hacer la comparación entre flexo y offset, que en offset el proceso de impresión es sumamente complejo. Recuerdan que se basa en la repulsión entre el agua y el aceite, y hay muchas variables como es el pH, la solución de la fuente, la conductividad, y está la mantilla, está la lámina, está el tag de la tinta. Es decir, el proceso de impresión en sí es sumamente complejo, aunque uno no lo ve de inmediato porque ocurre dentro de la prensa. Pero la preprensa es muy simple, simplemente se carga la lámina en el CTP, el láser dibuja la imagen y ya está. En flexo, como vamos a ver, la preprensa es mucho más complicada, involucra más etapas, pero la impresión es muy simple.
La impresión con flexografía consiste básicamente en una especie como de sello de goma, es decir, una placa de material flexible, de plástico, en el cual la imagen está resaltada, toma tinta por contacto y por contacto la deposita en el sustrato. Es decir, no tiene nada que ver reacciones químicas, repulsiones entre agua, aceite, conductividad, viscosidad y demás. Simplemente por contacto las partes en relieve toman tinta, el rodillo da vueltas y lo deposita en el sustrato. Tiene sus puntos finos técnicos. Por ejemplo, usted va a ver en el diagrama que hay un rodillo que se llama Anilox. El Anilox es un rodillo usualmente de cerámica, aunque puede ser de otros materiales, lleno en su superficie de miles y miles y miles de pequeños orificios que sirven para acarrear la tinta, como si fueran pequeñas cucharitas o depósitos que van a llevar la tinta. La razón es que la tinta de flexografía es extremadamente líquida, como si fuera agua, muy diferente a la tinta de offset, que es una pasta. Entonces el Anilox lo que va a hacer al ir girando es tomar la tinta y acarrear una capa delgada de película de tinta que la va a tomar por contacto la placa de flexografía y al ir dando la vuelta a esta placa también por contacto, solamente con presión, va a depositar la tinta en el sustrato. El sustrato puede ser alguna película plástica, puede ser también papel, puede ser cartón, pero puede ser toda una infinidad de diferentes tipos de materiales que no es viable imprimirlos en offset. Ok, ahora una vez que terminamos de analizar y de entender el proceso de la preprensa, cuando ya tenemos la placa, cuando ya la montamos en la prensa, ahora ¿qué pasa al imprimir? Resulta que en flexografía hay 3 diferentes tipos principales de tintas que se pueden usar. La más común es las tintas base agua. Son tintas que más de la mitad de su volumen es agua y como ya lo vimos en la parte de la descripción, no hay que olvidar que las tinas de tinta en una prensa flexográfica son tinas abiertas. Entonces, cuando usamos tinta base agua, en un ambiente no muy controlado en temperatura, si hay mucho calor, se empieza a evaporar el agua de la tinta y a media corrida, a media impresión, podemos tener pequeñas variaciones en viscosidad o en tonalidad. Sin embargo, la tinta base agua es la más usada por sus características que tiene, por ejemplo, hablando de... No olviden que estamos hablando del empaque y algunos de estos empaques van a estar en contacto con alimentos. Entonces, las tintas base agua son las más nobles para ello. Pero no son las únicas tintas que se pueden usar. Hay otro tipo de tintas que están en base de solvente, que son, creo yo, las menos usadas en el mercado, pero para cierto tipo de sustratos y aplicaciones siguen siendo muy usadas. Y por último, lo que consideramos que es las tintas con el rango más amplio de compatibilidad con sustratos serían las tintas UV. En las tintas UV son tintas líquidas en las cuales el secado, o mejor dicho, el curado, se hace con la acción de luz UV. Es decir, mientras no irradie esta luz UV sobre la tinta permanece líquida, no seca. Así le dé el sol, le dé calor, pase mucho tiempo, la tinta va a seguir estando líquida hasta que no incida algo de luz ultravioleta, que la acción es prácticamente instantánea. Las tintas UV tienen la gran ventaja de que tienen el rango más amplio de sustratos en las cuales se adhieren bien, plásticos, papeles y demás. Entonces es una tinta que está ganando más aceptación en el mercado. Sin embargo, para que una prensa pueda imprimir con tintas UV, evidentemente necesita tener lámparas UV, porque son las que van a hacer que la tinta seque. Ahora, las lámparas UV generalmente son de mercurio, son como los tubos de lámparas fluorescentes que todos conocemos. En este caso también son tubos. Tienen una pequeña cantidad de mercurio que se evapora con la acción de la corriente eléctrica e irradia la luz UV. Y el mercurio es un químico altamente contaminante. De hecho, está prohibido ya por la ONU. Hay una iniciativa llamada la Convención de Minamata, del cual México es firmante, así como cientos de países, en el cual se solicita a todo el mundo que se dejen de fabricar cualquier cosa que lleve mercurio. Y cualquier cosa me refiero hasta termómetros. La idea está llegar a un punto en que no se use el mercurio absolutamente para nada, por su gran capacidad contaminante y de daños a la salud que ello implica. Pero las lámparas UV en general así son, se les llama genéricamente de vapor de mercurio. Por otro lado, esas lámparas son altamente ineficientes. Más del 80 o 90% de la energía que consumen se va en calor, no en luz.
Y eso nos lleva a otro punto, genera muchísimo calor y por lo tanto si estamos imprimiendo en un material que sea sensible al calor, como una película plástica muy delgada por ejemplo, se puede ver dañada por esa luz y por lo tanto hay que ponerle por la parte de abajo unos rodillos, se les hace pasar una sustancia muy fría para que enfríe el sustrato y no se afecte o contrarreste al calor de las lámparas. Eso le llamamos rodillos enfriadores. Por otro lado, estas lámparas UV generan un rango de luz adecuado para hacer el secado de la tinta, pero también en su espectro generan radiación que no sirve para ello, pero que en cambio genera ozono. Hace una reacción química en las moléculas del oxígeno que está en la atmósfera y genera moléculas de ozono, que el ozono también es altamente contaminante, dañino, ataca directamente las mucosas del sistema respiratorio. Por lo tanto, en esas prensas que usan tintas UV, aparte de las lámparas, tienen que tener un sistema de extracción del ozono para que todo ese aire que está siendo contaminado por el ozono se aviente fuera del espacio de trabajo. Entonces, esas tintas UV tienen muchas ventajas de color, de adhesión y demás, pero en su impresión generan ozono, generan muchísimo calor, consumen una gran cantidad de energía. Todo eso finalmente se puede decir que son elementos contaminantes, ¿no? Desperdicio de energía, el ozono, el calor, etcétera, etcétera. Ahora, las tecnologías actuales también permiten seguir usando luz UV, pero con lámparas LED. Creo que todos en casa ya tenemos focos LED y las ventajas que había sobre los focos de antes es que nos dan la misma cantidad de luz, pero sin generar calor y con un consumo de energía mucho menor. En este caso, las lámparas de UV LED pueden consumir hasta el 5% de la energía eléctrica de las otras, o sea, ahorrarse 95% del consumo eléctrico. No generan calor, con lo cual nos ahorraríamos el uso de los rodillos enfriadores. No corremos el riesgo de que distorsionen los sustratos que estamos imprimiendo. Y por otro lado, su rango espectral de radiación sí está muy enfocada y muy precisa para el curado de la tinta. Es decir, no generan esa radiación adicional que me generaba ozono. Entonces las lámparas UV LED, aparte de ser frías y altamente eficientes en energía, no generan ozono. Entonces esa es la tendencia nueva en las tintas que hay, refiriéndome a las tintas UV, que en este caso genéricamente llamamos UV LED, porque son lámparas LED. Que otro punto también interesante que se me pasaba a comentarles, las lámparas de mercurio tienen una vida media de 1000 horas, mientras que las lámparas UV LED son de 20,000. Otro punto es que las lámparas de mercurio no se pueden tener, bueno, más bien se tienen que tener encendidas todo el tiempo, no se pueden apagar y encender cuando uno quiera, porque tarda unos milisegundos en tener la luz correcta y aparte se dañan si la está uno apagando y encendiendo frecuentemente. Entonces, en una prensa de UV, aunque no estén imprimiendo, si hacen un paro para ir a comer o para cambiar el sustrato, las lámparas siempre están encendidas. En el caso de UV LED no, esas se pueden encender y apagar cuantas veces uno quiera, así que no solamente en teoría viven 20 veces más, sino como el uso es mucho más eficiente, en la práctica es un tiempo de vida bastante más largo que las lámparas de mercurio. En Fujifilm tenemos una cartera de productos justamente para atacar los problemas que mencionamos por acá. En el caso de placas, somos fabricantes de una línea de placas de flexografía llamada Flenex, que se revelan con agua. De hecho, es una solución de agua con jabón lavavajillas. Las ventajas, como ya lo mencionamos antes, pues es eliminar por completo el uso de solvente, tanto la parte contaminante como el gasto, como el cuidado que se tiene que hacer al desechar el solvente ya usado. En el caso del agua no, es mucho más simple. Prácticamente se puede decir que es gratis si lo comparamos contra el costo de solvente y obviamente el potencial de contaminación es muchísimo menor, no despide olores. Esta placa está en el mercado desde hace varios años y no solamente tiene la gran ventaja, como les digo, de reducir la contaminación. Recuerdan que cuando les mencioné el proceso de lavado de las placas, les comenté que las placas absorben solvente, cuando son las placas de solvente, y luego hay un paso que puede durar más de una hora, en el cual con aire caliente se busca que la placa deje ir o desprenda las moléculas de solvente que se quedaron atrapadas. En el caso de nuestra placa, como se revela con agua, no pasa eso.
Entonces, el proceso de secado es mucho más rápido, aunque el de exposición y los demás sean prácticamente iguales. Pero esto nos lleva a que si una placa con solvente está lista desde que la montamos en el CTP hasta que está lista para prensa en 1 hora y media o 2 horas, en el caso de Flenex está lista en 30 minutos. Básicamente, es una de las ventajas de haber usado agua en vez de solvente. Entonces, no solo reducimos la contaminación, sino incrementamos la productividad por 4. Y va más allá todavía. En el mercado es muy común que los clientes, incluso con un formato de prensa angosta, compran equipos de CTP grandes y se acostumbran a filmar placas extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque ya que va a tardar 2 horas o quizá incluso más en tener esa placa lista, pues el cliente aprovecha para meter varios trabajos ahí, lo cual es bastante válido y productivo. Pero tuvo que hacer una inversión original en un equipo de grabación de placas extremadamente grande, mucho más grande de lo que realmente necesita, nada más por el tiempo. Ahora, con el uso de nuestras placas, al estar lista en media hora, ya no hay esa necesidad. Entonces el cliente puede hacer su inversión inicial desde un CTP relativamente pequeño, porque aunque la placa sea chica y no tenga muchos trabajos, entonces en media hora ya va a estar lista. Y va a poder hacer 4 placas en lo que con otra tecnología apenas haría una. Entonces hay otro beneficio en este caso en tema de costos. En el lado de prensa, tenemos un sistema de iluminación de lámparas UV-LED que se pueden instalar en cualquier prensa ya existente, tanto de UV, es decir, que tenga sus lámparas de mercurio, se le puede instalar el sistema que es de UV-LED, pero también en prensas que son base agua, se le pueden poner estos elementos, estas lámparas UV-LED, les digo, en cualquier prensa que ya esté instalada, es decir, no tiene que venir como un equipo nuevo de fábrica. ¿Qué ventajas tiene? Pues las que mencionamos ya. En esa misma prensa voy a eliminar la generación de ozono, las lámparas van a durar muchísimas veces más, no voy a generar calor, voy a poder imprimir incluso también más rápido porque el ancho de curado de radiación de luz UV es más ancho de lo normal, así que tendría yo no solamente el beneficio de reducir la contaminación, el ozono y el calor, sino también puedo hacer que esa prensa, que puede ser ya vieja, pueda funcionar más rápido que antes. Nuevamente, el hecho de ser una solución ecológica también conlleva ser una solución que incrementa la eficiencia de negocio. Y para complementar eso tenemos una serie de tintas que se llaman tinta serie 300, que es una tinta híbrida, es decir, está diseñada para ser curada con las lámparas normales, la pueden usar en las lámparas con en prensas con las lámparas convencionales UV, o se puede usar con los sistemas UV-LED. Es muy conveniente para el cliente porque en vez de tener 2 inventarios de tintas, con uno solo puede hacer funcionar prensas con lámparas de mercurio o prensas con lámparas UV, con las mismas tintas con UV-LED, También disponemos dentro de la cartera ofrecida en Fujifilm de México equipos de CTPs para el grabado de las placas. Tenemos un rango muy amplio en cuanto a formatos y velocidades, y también el flujo de trabajo. El flujo de trabajo para flexografía es bien diferente al flujo de trabajo para offset. Hay otros elementos a considerar por ahí. Por ejemplo, la ganancia de punto. Las ganancias de punto pueden ser muy fuertes en flexografía, así que el flujo de trabajo es importante que tenga una herramienta para controlar esas curvas de ganancia. El nuestro lo tiene. Podemos alterar los ángulos, definirlos arbitrariamente qué ángulos queremos. Podemos usar pantallas híbridas, es decir, que sean en parte AM y en partes FM, y un montón de funciones avanzadas. Por ejemplo, una de ellas, al ser la tinta tan líquida, la tinta de flexo, si hay áreas planas relativamente grandes, a veces puede ocurrir que la tinta, a la hora que el cilindro va dando vueltas, antes de que toque el sustrato, la tinta se corra, porque el sustrato es liso, no es poroso. Entonces nuestro flujo de trabajo permite añadirle cierta porosidad de manera artificial para que arrastre mejor la tinta, y aunque estemos imprimiendo con alta velocidad, la cobertura de tinta sea correcta. En el caso de impresión en materiales transparentes, es muy importante la cantidad de tinta que se puede depositar para hacer lo más opaco posible esa parte que lleva el impreso sobre el sustrato que es transparente. Entonces, creo que tenemos una cartera de productos muy versátil, muy amplia para flexografía. Hay muchos detalles técnicos y de aplicación y de rentabilidad
que nos gustaría compartirles con ustedes, pero son bienvenidos a darnos una llamada, visitar nuestro sitio web en www.fujifilm.com.mx y ahí van a encontrar mucha información acerca de los productos, y luego si se ponen en contacto con nosotros, hay todo un equipo, nuestros técnicos y ejecutivos de ventas que les pueden aclarar cualquier duda, tanto en la operación como en la aplicación de estos productos. Pues bien, esto ha sido todo lo que tenía para platicarles de la impresión flexográfica. Evidentemente solo una pequeña parte, una revisión muy por encimita de todas las complejidades que tiene esta técnica de impresión, que está creciendo en popularidad, está creciendo en importancia en el mercado, y por lo mismo está ofreciendo muchas innovaciones tecnológicas, como ya lo vimos ahorita en las tintas, en la forma en que secan esas tintas. Diario salen sustratos nuevos, porque al ser el mercado del empaque siempre hay mucha presión para diseñar un material nuevo, una cajita nueva, lo que sea más atractivo. También hay mucha innovación y mucho desarrollo en colores, en barnices, etcétera, precisamente para hacer más llamativo el mensaje que está impreso en la etiqueta o en la caja. Entonces, no me queda más que agradecerles su tiempo. Espero que esta breve charla introductoria les dé más ideas y una mejor comprensión del proceso de impresión flexográfica. Y si tienen dudas, pues con gusto, tenemos todo un equipo aquí en Fujifilm de México de expertos en tintas, en placas, en flujos de trabajo, en aplicaciones, y tendremos todo el gusto del mundo en resolver cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.